Bueno, pues hay 10 cosas que tienes que conocer del Garmin Forerunner 265, así que si te parece, te las cuento. Pues bueno, lo primero que tenemos que saber del nuevo 265 es que está disponible en dos tamaños, exactamente igual que ocurría con el 255, del que digamos parte, pero que como vamos a ver a continuación, sí que parte de ese modelo, pero hay evoluciones, hay diferencias más allá de lo que es la pantalla. Pero bueno, no me adelanto y eso es una cosa que vendrá más adelante. El 265, que es el que yo tengo aquí en la muñeca, es el modelo grande, el tamaño, digamos, normal o habitual que ha tenido siempre Garmin hasta el momento, que son 46 milímetros de diámetro. Mientras tanto que el 265S de Small tiene un diámetro de 42 milímetros. Salvo el tamaño y el tamaño de la pantalla y lo que conlleva a la autonomía, todo lo demás es exactamente igual, en tanto en prestaciones, en funciones, en absolutamente todo. Digamos que son dos relojes totalmente paralelos. ¿Pero qué hay que destacar de estos 265? Evidentemente la pantalla AMOLED. Es el sentido de este reloj y es el sentido de que te interese este reloj por encima de cualquier otro modelo de la gama Forerunner. Tiene la pantalla AMOLED, que es mucho más visible, es mucho más bonita, es mucho más brillante, es mucho más de todo. Si es que si te interesa esa pantalla ya sabes lo que es. Lo que sí que cambia es evidentemente pues que tenemos mucha más resolución, mucho más brillo, mucho más contraste y mucha más calidad de imagen. Es evidente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que es una pantalla que, como puedes ver aquí, no siempre está encendida. Y si le das al botón, sí que está encendida. O como tú quieras, porque ya lo podemos configurar a nuestro gusto y puedes activar la función de pantalla siempre encendida. Y aquí lo que tenemos que jugar es si quieres la pantalla siempre encendida y utilizar el modo de bajo consumo cuando no estamos levantando la muñeca, o por el contrario no te importa tenerla apagada, tener que girar la muñeca para encender la pantalla o presionar algún botón o que simplemente se encienda la pantalla con alguna notificación. Va a haber muchas diferencias en cuanto a duración de batería. De ese tema de autonomía te voy a hablar con más detalle más adelante, pero lo que sí que quiero que sepas es que la diferencia es prácticamente el doble entre tener la función de pantalla siempre encendida, activada o desactivada. La autonomía con pantalla apagada, es decir, que se encienda la pantalla al girar la muñeca o presionar el botón o recibir notificaciones, nos puede llegar hasta 13 días, que en el caso del 265S llega hasta 15. Sí, en este caso el modelo más pequeño tiene más autonomía. ¿Por qué? Pues porque la pantalla no consume tanto, es más pequeña y no necesita tanta energía. Ocurre totalmente lo contrario que ha sido lo normal hasta ahora con las pantallas transflectivas. Y luego, si de los 13 días que tenemos en el modo, digamos, más óptimo del reloj, pasamos a la función de pantalla siempre encendida, en el que pasamos a una pantalla de bajo consumo cuando no, digamos, no está activa, pues bajaríamos desde esos 13 días hasta 5 días. Como ves, es una diferencia bastante notable. Y esos 5 días serían exactamente igual al 265S. ¿Y entonces por cuál te tienes que decidir? Pues en general la pantalla AMOLED es una pantalla que es superior a la transselectiva. Es más visual, tiene más calidad, mejor aspecto, pero luego también hay alguna otra cosa que tener en cuenta. Realmente solo hay un momento en el que la AMOLED se puede ver superada, y es si vamos a ver el reloj de refilón. Es decir, si nosotros tenemos una fuente intensa de luz, como puede ser un día de mucho sol o un foco, o estás en interior y tú estás mirando el reloj, en este caso por ejemplo tengo aquí en esta muñeca el 955 y lo estoy mirando de refilón, puedo ver perfectamente si me ha llegado una notificación, puedo ver la hora, puedo ver todos los detalles sin tener que girar la muñeca, sin tener que encender la luz. Es el único momento en el que vas a echar de menos pues esa pantalla reflectiva, ya te digo, mirar de refilón, o por ejemplo si lo llevas montado en el manillar de la bici. En el resto de situaciones no vas a tener ningún problema. Y vas a decir, oye, y en pleno sol, 12 del mediodía, entrenamiento en mitad de la nada, a plenísimo sol, ¿la AMOLED se va a ver bien? Se va a ver perfectamente. ¿Por qué? Porque tiene una pantalla que tiene muchísimo brillo. Además, el reloj tiene un sensor de iluminación, con lo cual, a pesar de que tú hayas configurado la pantalla con más o menos brillo, digamos en el modo por defecto, está detectando que hay una fuente de luz muy intensa y lo que va a hacer es mostrarnos la imagen o los datos de la pantalla con mayor brillo. Bueno, dejando de lado la pantalla AMOLED,
Otro cambio con respecto al 255, pues pantalla táctil, porque mientras que en el 255 la pantalla no es táctil, en el 265 sí, digamos, para acentuar ese concepto a lo mejor quizás de reloj inteligente. Aunque aquí a lo mejor no supone tanto beneficio como podemos tenerlo en los modelos de mapas para navegación, como el 955, 965 o los Fenix 7, en los que nos podemos mover por el mapa y seleccionar distintas cosas en el mapa. Aquí no tenemos navegación por mapa, sí que tenemos navegación de rutas, pero sin contar con el mapa, y quizás no vamos a tener tanto beneficio. Sí, nos podemos mover por los menús del reloj, podemos activar, desactivar funciones, podemos ojear todos los widgets, ver todos los detalles de las actividades y todo lo demás, pero también lo vamos a poder hacer con los botones, y realmente es la forma en la que yo me he encontrado más cómodo a la hora de utilizar el reloj. Pero bueno, puntualmente pues también he podido a lo mejor utilizar la pantalla táctil para desplazar una notificación o para seleccionar algo en un widget. La ventaja que tenemos, pues que tenemos las dos opciones: utilizar los botones o utilizar la pantalla. Es principalmente la ventaja, y luego a la hora de configuración pues Garmin nos da muchas opciones porque nos permite utilizar la pantalla táctil solo durante el día a día. Podemos activar o desactivar la pantalla táctil en función del perfil de deporte, es decir, podemos ponerlo activado en carrera y desactivado en ciclismo o lo que queramos. Bueno, vamos a la autonomía. Ya te he dicho que hay diferencias en el modo de uso como reloj inteligente, pero también tenemos que valorar las diferencias que tenemos en el modo de uso de actividad con uso de satélite. Vamos a recordar que partimos de la autonomía del 255, que realmente es una autonomía que está bien, pero que tampoco es descomunal ni destaca sobre el resto del mercado por encima de todo lo demás. Así que, ¿qué es lo que podemos esperar del 265? Pues que más o menos nos vayamos a estar moviendo por unas cifras muy parecidas. Así que en el 265 podemos tener hasta 20 horas de uso de GPS, mientras que en el 265S tenemos 24. ¿Y cuánto tenía el 255? Pues llegaba hasta 30 horas, así que tenemos una diferencia de 10 horas, pero como te digo, esas 20 horas con uso de GPS, la verdad es que tenemos bastante cubierto prácticamente cualquier tipo de uso. Luego, a partir de ahí, pues en función de las opciones que tengamos seleccionadas o en función de todas las funciones que vayamos utilizando, va a ir bajando a medida que utilicemos esas opciones. Por ejemplo, si activamos la selección automática de satélites, que es lo más recomendable, pues pasamos de 20 horas a 16 horas en el 265 o 18 en el 265S. Y luego, si activamos la multibanda permanente, pues bajaríamos hasta 14 o 15 en el 265S. ¿Que quieres escuchar música? Pues si seleccionas en modo solo GPS con reproducción de música, tendríamos 7 horas en el 265, 7 horas y media en el 265S. Y luego ya, pues a partir de ahí, si quieres tirar la casa por la ventana, fundir la batería en un momento, podemos hacer la selección automática de satélites más música, que te quedan 6 horas y media, o modo todos los satélites, multibanda, música, fiesta, y que no se diga que no tienes un enchufe cerca, porque te va a durar la batería como máximo 6 horas. Y ahora en el 265, ¿qué tenemos como gran novedad con respecto al 255? Pues la predisposición de entrenamiento, que es una métrica que se estrenó con los 955 y que después llegó vía actualización al resto de los modelos de la gama alta de Garmin, como pueden ser los Fenix 7, los Epix 2, pero que nunca había llegado hasta la gama media, que era el 255. Pero en este caso Garmin sí que lo ha incluido para el 265 para, digamos, diferenciarlo del 255 y justificar esa diferencia de precio entre ambos más allá de la tecnología de la pantalla. Y dirás, ¿me interesa la predisposición de entrenamiento? ¿Qué es lo que me ofrece? Pues mira, es una métrica que lo que hace es englobar absolutamente todas las demás, es decir, mete como las variables del sueño, el tiempo de recuperación, el estado de la variabilidad del pulso, los entrenamientos pasados, todo eso lo mete en un algoritmo y genera un único valor que es todo lo que vas a necesitar, digamos, por la mañana o el momento antes de entrenar, para saber si estás en buena situación de hacer un entrenamiento fuerte o mejor que te lo tomes un poquito con más calma. Así que en lugar de tener que revisar todas esas métricas que nos da el reloj, la predisposición de entrenamiento lo que hace es un resumen del estado en el que nos encontramos para que tú lo puedas ver en un solo valor y no solo que lo veas en ese momento, sino que aprendas a compararlo con respecto a los distintos días para ver tu estado real antes de entrenar. Y otra cosa que tienes que tener en cuenta es que el 265, todos los modelos, que en realidad son solo dos,
todos ellos tienen reproducción de música, que en el 255 pues te tienes que ir al modelo más caro, el 255 Music, para disfrutar de esta opción. Eso incluye no solo la posibilidad de incluir archivos MP3 en el reloj, pues como se hacía antaño durante toda la vida, sino que además nos permite descargar y sincronizar listas de reproducción de servicios de streaming como puede ser Spotify o Amazon Music. Y lo hará vía Wi-Fi porque es otra cosa de las que está disponible el 265 que digamos que hereda del 255 Music, porque el 255 normal no dispone de Wi-Fi. Y al igual que pasa con el 255, el 265 también tiene multibanda, porque ya se está convirtiendo en 2023, digamos, en un elemento más de los relojes de entrenamiento. Y no porque los fabricantes estén en la carrera de incluirlo, sino porque básicamente el fabricante del chipset ya lo considera algo normal y no supone un coste extra para ese fabricante el vendérselo a Garmin o a quien sea con esa función. Entonces, a partir de ahí, pues ya todo depende del software que cada uno quiera ponerle en el reloj. Es decir, cada fabricante partiendo del mismo chipset, que al final está siendo genérico a todos ellos, y luego ya cada uno pues hace sus adaptaciones, le pone su antena, le crea el software. Y aquí es una cosa que Garmin sí que ha hecho muy bien, que es crear el modo de selección automática de satélites, que con este modo automático pues será el reloj el que determine en todo momento la configuración más idónea. Si hay buena señal de satélites, solo va a utilizar el GPS para ahorrar batería. En el momento que detecta que hay alguna complicación, pues va a pasar a un modo más avanzado con mayor soporte para satélites. A lo mejor puede activar el modo de GPS más Galileo, y si incluso necesita ir un paso más allá, pues porque estamos en una zona con recepción complicada, edificios que rebotan la señal, estamos en el fondo de un valle rodeado de montañas, pues el reloj verá que necesita todavía más y activará el modo multibanda. Evidentemente, a medida que vamos escalonando en el uso de constelaciones de satélites o de la multibanda, pues el reloj va a consumir más energía. Pero la ventaja es que es el propio reloj el que determina en cada momento qué es lo que va necesitando en cada instante. Y si el 265 añadió la predisposición de entrenamiento, también ha añadido otra cosa, pero que sí que ha llegado en este caso al 255, que son las dinámicas de carrera avanzada directamente desde la muñeca. Y esto es una continuación básicamente de lo que ya se había añadido al 255 y a otros modelos, que era la estimación de potencia desde la muñeca, que ya no hacía falta contar con un sensor externo para poder disfrutar de ese dato. Eso lógicamente se mantiene en el 265, también tenemos estimación de potencia directamente de la muñeca, pero además ahora se añade la posibilidad de tener las métricas de carrera avanzada, como puede ser tiempo de contacto con el suelo, oscilación vertical, etc. Todas esas vendrán ahora directamente sin contar con ningún sensor externo y lo podremos ver simplemente llevando el reloj en nuestros entrenamientos. Sí que Garmin dice que si quieres tener esos datos con mayor precisión, pues que el uso del sensor externo sigue estando soportado, pero ya te digo, no es necesario para tenerlo. Y sinceramente, con el uso que tenemos de esas métricas y con la poca explicación o poco, digamos, provecho que Garmin nos ofrece más allá de tener la gráfica, la verdad es que tampoco tiene sentido el utilizar un sensor externo, salvo que quieras mirar con mucho detalle, por ejemplo, el ratio de oscilación vertical. Pues bien, ya va llegando el momento en el que a lo mejor quieres decidirte entre el 255, 265, cuál debes elegir. Y puedes estar pensando lo que pensabas al principio, que básicamente pues es el mismo reloj en el que simplemente cambia la tecnología de la pantalla. Pero es lo que te he dicho al principio y lo que has ido viendo en el análisis. No es solo la pantalla AMOLED, hay algunas otras diferencias entre ambos modelos. Obviamente, la pantalla AMOLED es la diferencia más importante y la que más destaca y la que va a hacer probablemente que te decidas por un modelo u otro. Pero también hay que recordar lo que te he dicho con respecto a la pantalla táctil, que te está presente en el 265 y en el 255 no. Y luego tenemos la música, que en el 255 nos obliga a ir a la versión con 255 Music para disponer de música y de Wi-Fi, que es algo que está por defecto en el 265. Y además, como gran novedad o como gran diferencia en cuanto al software del 265 con respecto al 255 es la predisposición de entrenamiento, que es una métrica que no está en el 255 y que no lo va a estar porque Garmin no lo va a incluir. Y además, pues la interfaz de usuario del 265 digamos que es un poquito más moderna y está un poquito más adaptada a lo que es el uso de la pantalla AMOLED en cuanto a gráficos, en cuanto a visualización y en cuanto a experiencia de uso. Obviamente, si tú lo que estás buscando es la autonomía, pues entonces ahí sí te tendrás que ir al 255 porque vas a tener
más autonomía en el uso diario como reloj y más autonomía en el uso en actividad con uso de GPS. Y luego puedes pensar que ya llegados a este punto, ya puestos a gastar dinero, oye, pues está el 965 también, que, oye, pues es el 265 con mapas, nada más y nada menos. Pero de nuevo te estarás equivocando, porque no solo son los mapas, también hay unas cuantas cosas más que diferencian al 965 al 265. Para empezar, el tamaño de la pantalla, porque mientras que el 265 tiene una pantalla de 1,3 pulgadas, en el tamaño grande del reloj, en el 965 la pantalla se va a 1,4 pulgadas, que puede no parecer mucho, pero una vez que te acostumbras a la pantalla la grande, la verdad es que volver a bajar a 1,3, aunque solo sea 0,1 pulgadas, créeme que se nota. Y luego está el tema de los materiales, que el 265 pues es un reloj que está fabricado íntegramente en plástico. No es que el 965 tire la casa por la ventana, sigue siendo un reloj fabricado en plástico, pero el bisel del reloj pues es de titanio, lo cual le da a lo mejor un poquito más de empaque y un poquito más de durabilidad, pero tampoco mucho más. Sí, el 965 tiene todos los mapas y todas las funciones con respecto a mapas. Y luego, aunque el 265 sí que tiene navegación de rutas y le puedes cargar una ruta, lo que no tiene, por ejemplo, es Climb Pro, que es algo exclusivo de los relojes de gama alta. Recuerda que Climb Pro lo que hace es seleccionarte las distintas subidas que vas teniendo y te va a indicar la distancia restante de la subida, cuánto te queda por ascender, los metros positivos que te queda por delante. Esto lo va a hacer tanto para actividades de ciclismo como de carrera. Y luego no es la única opción que tiene exclusiva, porque por ejemplo el 965 tiene algunas métricas que el 265 carece. Estamina puede ser a lo mejor la principal de ellas, pero también la proporción de carga de entrenamientos. Luego tampoco tenemos la detección de Cycling Dynamics en ciclismo a través de potenciómetros que lo soporten, o tampoco tenemos la detección de FTP de forma automática. Y naturalmente que el 965 es un reloj que en global tiene bastante más autonomía que el 265, porque por ejemplo en el uso de GPS, solo de GPS sin nada más, pues en el 965 tenemos hasta 31 horas, mientras que 265 y 265S, como te acabo de decir, tiene 20-24 horas. Y la verdad es que la diferencia de precio a lo mejor no es tan alta, así que ya tiene que ser tú el que valore, porque luego además podemos entrar en pensar que el 265 y el 955, que aunque no tenga pantalla AMOLED, pues sí tiene todas estas funciones que te he dicho del 965 con un extra de batería, y entonces ahí sí que te vuela la cabeza y ya no sabes por cuál decidirte. Así que lo que tienes que decidir es pantalla AMOLED sí o no, y luego tema de autonomía, cuál es la mínima necesaria. Y ya con eso, digamos que estableces la base y ya a partir de ahí sabes hacia dónde te tienes que dirigir. Pues bien, conclusiones. 265 no es una revolución, pero que sí que es un reloj que es más agradable de usar y más agradable pues de mirar. Muchos estabais pidiendo un reloj para deporte con pantalla AMOLED a un precio más, digamos, más mundano, porque el Epix 2 tiene todo lo que podíamos esperar del 265, pero tiene casi el doble de precio. Y luego a lo mejor pues tienes el Apple Watch, pero no tiene todas las prestaciones que necesitas, o no quieres tener un reloj que cargues cada día y medio o cada día. Al final el 265 no es más que el primero de los muchos relojes de deporte que van a venir con AMOLED y multibanda. Ya te lo avisé en un vídeo a principios de año que el camino en 2023 va a ser precisamente ese: pantallas AMOLED y recepción de satélites multibanda. ¿Y por qué? Pues porque la tecnología ya lo suficiente madura para hacerlo. Y prueba de ello es este 265. ¿Que luego está la dificultad de elegir modelo? Pues sí, pero es lo que tiene tener muchísimos modelos en el mercado, que te hace la vida pues un poquito más complicada. Pero bueno, si lo que te interesa más que nada es el precio, en 255 quizás sea más interesante. Pero luego ya tienes que decidir pues el resto de posibilidades que te ofrece esta pantalla AMOLED. Nada más, eso es todo. Espero que este análisis del 265 y comparación con otros modelos de Garmin pues te haya servido para solventar tus dudas. ¿Que no te has solventado tus dudas? Pues ya sabes, ahí abajo tienes los comentarios. Dispara. Muchas gracias y un saludo.